Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a su capacitación en mecánica a nivel intermedio. ESS Pentágono SAS les invita cordialmente a que nos acompañen durante este periodo de tiempo. Soy Edgar Alberto Alejo Díaz, su promotor de seguridad. Como vimos en el nivel básico, en esta parte vamos a continuar con la parte de fundamentos de mecánica automotriz y sus aplicaciones. Vamos a recordar algunos elementos importantes que conforman un automotor, como su motor y demás componentes. En este caso vamos a dar un poco más de profundidad. En este caso vamos a mirar que el vehículo, aparte de eso, tiene un chasis o un bastidor, o cuando vienen por sistema separado, o viene en nivel completo como los últimos automotores que son compactos, es decir, chasis y carrocería en una sola estructura. Y de esa forma pues crean, los hacen un poco más livianos, pero de alguna forma se han vuelto mucho más resistentes. Ya vienen prediseñados con puntos de quiebre prediseñados para absorción de energía en casos de algún impacto. Vamos a recordar lo que es el tren motriz, conformado por el motor, el volante, el embrague, la transmisión, el eje de transmisión, la diferencial, los ejes de transmisión y las ruedas. También pues está compuesto por un sistema de dirección, un sistema de frenos, un sistema de suspensión, un sistema de escape, su carrocería y accesorios y un sistema eléctrico. Como parte fundamental, el corazón de un automotor es su motor. Y obviamente desde allí parte la potencia, la energía que se va a transmitir, como su nombre lo dice, por su tren motriz. Y de allí va a transmitirse toda la potencia que requiere el vehículo para su desplazamiento y con su desplazamiento y sus componentes, tanto como pasajeros como carga. Obviamente, este sistema del tren motriz requiere otros sistemas de apoyo, como un sistema de frenos, un sistema de dirección que lo oriente, lo guíe, un sistema de frenos para que lo frenen, lo detengan en alguna circunstancia, que son partes fundamentales. Y aquí viene una parte importante de el conductor como actor vial, el conocer perfectamente su funcionamiento, cuáles son sus principios básicos y cómo detectar y abordar problemas mecánicos que se puedan presentar en algún momento. Obviamente que si miramos hoy en día los vehículos modernos, uno abre el capó del motor y pues lo encuentra sellado, pero hay unos principios básicos que nosotros debemos conocer, como verificar qué tipo de falla, identificarlo. Obviamente hoy en día ya requiere una asistencia profesional que más adelante miraremos. Para evitar que un vehículo falle, hay que tener en cuenta una condición y es hacer un mantenimiento, un adecuado cuidado del vehículo. Entonces aquí es fundamental es tener esos cuidados, esos mantenimientos. Pero ¿qué es el mantenimiento? El mantenimiento es una forma de garantizar nuestra propia economía, porque si yo detecto oportunamente una falla y lo más seguro es que el costo para hacer esa reparación va a ser menor que en caso de que yo no la haya detectado y el daño sea mucho mayor, originando pues obviamente daños a otros sistemas o componentes que son más costosos y difíciles de consecución, obviamente también perdiendo, aparte de dinero, tiempo. Y esto pues obviamente origina esta condición. Pero ¿qué es mantenimiento? ¿Qué entendemos por mantenimiento? ¿Qué nos imaginamos que es mantenimiento? Entonces decimos que el mantenimiento son todas aquellas acciones tomadas de una forma sistemática para que todo un equipo cumpla con sus funciones en el mayor tiempo posible y preservar la vida útil de un componente. El mantenimiento no debe ser realizado únicamente por personal especializado, encargado. También lo puedo realizar en una parte básica, porque yo soy el que voy a detectar inicialmente estas fallas y puedo hacer una lista de chequeo y en esta parte hacer las observaciones y si es del caso, pues
lo llevo a una persona que sea el responsable de este mantenimiento para que tomen las acciones correspondientes y hacer el seguimiento de este mismo detección de fallas. Importante tener en claro que los objetivos del mantenimiento, aparte de conservar el equipo, es disminuir las varadas o las paradas de emergencia, obviamente la reducción de costos, mejorar la calidad de los equipos, o sea, un cliente que yo no me le demore, que mi vehículo no se va, pues obviamente es un cliente satisfecho que me está contratando constantemente. Si yo tengo un buen programa de mantenimiento, si yo hago los diferentes escalones de mantenimiento, obviamente mi vehículo va a estar en condiciones y mi cliente va a estar satisfecho. La misión del mantenimiento es implementar y mejorar en forma continua la estrategia de mantenimiento para asegurar el máximo y beneficiar a los clientes mediante prácticas innovadoras, económicas y seguras, como lo dijimos anteriormente. El cliente satisfecho me contrata, me vende con otros clientes y obviamente pues mi nivel de contratación va a ser mayor. Pero hablamos de mantenimiento, sabemos ya qué es un mantenimiento, cuáles son sus objetivos, pero ¿cuántos tipos de mantenimiento conocemos? Solamente me dicen que mantenimiento preventivo y el correctivo, pero resulta que hay otros dos más. Entonces hablamos que hay 4 tipos de mantenimiento. El mantenimiento preventivo, el mantenimiento predictivo, el mantenimiento correctivo y el mantenimiento proactivo. Vamos a ver uno a uno qué significa cada uno de ellos y qué funciones cumple dentro de las escalas de mantenimiento y su importancia. El mantenimiento preventivo, como su nombre nos indica, es el que permite detectar fallos repetitivos, disminuir los puntos muertos o las varadas, ¿sí? Aumentar la vida útil de los equipos y obviamente disminuir los costos de reparación, de tiempos, de pérdida de tiempo, etcétera, etcétera. La tarea del mantenimiento preventivo incluye acciones como cambio de piezas desgastadas, cambios de aceite y lubricantes. O sea, lo que nosotros realizamos normalmente cada 15 días, dependiendo del kilometraje o las horas que nos dice el fabricante del vehículo que hay que realizar. Entonces acá es importante conocer algo importantísimo que muchos no saben utilizar, el manual del usuario. Ahí el fabricante nos dice cada cuánto tenemos que cambiarle el aceite, el líquido refrigerante, el líquido de frenos, cada cuántas horas o kilometraje hay que hacer estos cambios, revisiones, por ejemplo, a las cadenas o a las correas de repartición. Entonces, ¿por qué? Porque ellos tienen una vida útil y esto es importante tenerlo en cuenta. Para eso, el fabricante nos da unos parámetros para esto. Cuando hablamos del mantenimiento predictivo, es una serie de acciones y técnicas que aplican objetivos de detectar posibles defectos o fallos de maquinaria en etapas incipientes para evitar que estos fallos se manifiesten en uno o más grande durante su funcionamiento. Entonces, por ejemplo, si nosotros sabemos que la batería, ¿sí? Está presentando algún daño, o sea, no está cargando igual, presenta, cuando hago la inspección, presenta alguna fuga de líquido o de vapores, ¿sí? Entonces se va a notar, entonces ahí nos está diciendo, ojo, pilas, es hora de que vaya alistando una batería nueva, prepare el presupuesto, el tiempo para hacer el cambio, etcétera, etcétera, nos está prediciendo, ojo, pilas, atento. Un ruido, por ejemplo, en el motor, una válvula que está golpeando, nos está diciendo, ojo, tiene que hacerse una revisión del motor, tiene que revisar, tiene que hacerlo esto, tiene que disponer de los recursos, el tiempo y el espacio para que el motor no presente un daño mayor, no se vaya a romper esa válvula o esa biela y rompa el motor original y causaría un daño mucho mayor. Entonces, eso es lo que nos quiere decir el mantenimiento predictivo. De esa forma, voy a intervenir el equipo, aunque no haya dado ninguna sintomatología aparente. Por ejemplo, al revisar los instrumentos, las presiones de aceite, la presión de temperaturas, las temperaturas, las presiones de todos los componentes nos pueden dar alguna indicación, una presión fluctuante
de aceite, de aire, nos indica que o hay un compresor o hay una fuga en algún lado que nos puede producir algún daño mayor en determinado momento. El mantenimiento correctivo, con su nombre lo dice, es el que corrige, repara, arregla, cambia. Entonces, cuando nosotros vamos a cambiar, a hacer mantenimiento preventivo, vamos a cambiar los fluidos, pero tenemos que cambiar ¿qué? Los filtros. Porque independientemente de que yo cambie el aceite, tengo que cambiarle los filtros, porque entonces no estaríamos haciendo nada. Lo mismo ocurre con los refrigerantes. Tengo que hacer la rotación. El líquido de frenos, cuando el sistema es hidráulico, entonces tengo que rotar totalmente el líquido de frenos y de paso tengo que bajar las bombas de los frenos, en el caso de las ruedas traseras, que por lo general son de bandas o zapatas. Entonces tengo que bajar las bombas, revisarlas, inspeccionar adecuadamente los cauchos, los sellos, para que no presenten algún defecto, porque esto con el tiempo comienzan a cuartearse y perder su sello y tenemos pérdida de presión. Y originalmente podríamos tener una falla porque el sistema no funciona, porque tenemos una pérdida de líquido hidráulico y ese lado de la rueda no frena, originando que el vehículo comience a frenar incorrectamente y podemos tener un fallo total y pérdida total del sistema de frenos. Históricamente, el primer concepto de mantenimiento es el único que hasta la Primera Guerra Mundial daba por la simplicidad. Entonces, era el primer concepto de mantenimiento. Se habla de mantenimiento correctivo. Antes, cuando surgieron las máquinas de vapor y todo esto, era el primer concepto que se dio. Mantenimiento correctivo era cambiar piezas, reemplazarlas y listo. Ya los otros niveles surgieron post Primera Guerra Mundial. Cuando hablamos de mantenimiento proactivo, este es un escalón nuevo que compete directamente a la empresa. ¿Con qué? Cuando tenemos una empresa donde existe un departamento de mantenimiento, este mantenimiento proactivo es la estrategia que generaliza el departamento. ¿Para qué? Con el objetivo de tener programación, de hacer un seguimiento, de qué vehículos se han realizado sus mantenimientos, cómo están, qué reportes de fallas hay recurrentes en ciertos vehículos para determinar, ojo, acá nos está fallando este vehículo, ha sido recurrente en esto, hay que mirar el por qué se está presentando esa falla. Entonces, a eso hace el mantenimiento proactivo y obviamente tiene que también mirar, se evalúan los costos, se evalúa la calidad de los proveedores, la calidad de los repuestos y así de esa forma es lo que va a engranar en el último escalón el mantenimiento proactivo. De esa forma se van a evaluar correctamente todos los niveles de mantenimiento en cuestión de qué, de costo-beneficio para la empresa. Un vehículo tiene una serie de sistemas. Entonces tenemos el sistema de motor, el sistema de dirección, el sistema de suspensión, el sistema de frenos, los sistemas de transmisión de potencia, la carrocería del sistema eléctrico. Entonces, estos son los componentes que nosotros vamos a evaluar constantemente y estar inspeccionando, mantenimiento. Llegamos al inicio, el motor. O sea, un vehículo automotor. Entonces, tenemos que definir qué es un motor. ¿Qué es un motor? ¿Qué entendemos por un motor? Hay diferentes tipos de motores. Entonces decimos que un motor es un aparato que transforma en trabajo mecánico cualquier otra forma de energía. Entonces, ¿cuál es esa forma de energía? El combustible. Entonces viene la gasolina, viene el diésel, viene el gas o viene la energía eléctrica. Y eso lo transforman en una energía de mecánica, de movimiento. Y miramos la definición de un motor de combustión interna. El motor de combustión interna es un transformador de energía química almacenada en combustible y este lo transforma en una energía mecánica. Entonces, la gasolina, el diésel o el gas, entonces es una forma porque todos funcionan de combustión interna. ¿Cuál es la función del motor? El motor es el encargado de transformar la energía térmica que proporciona
un combustible, diésel, gasolina, gas, etcétera, en una energía mecánica que posteriormente se utilizará para poder desplazarse. Entonces, esa energía mecánica la transforma en un movimiento que son los tiempos de los motores, etcétera, etcétera, que pasa a un cigüeñal, que ese cigüeñal va a transformar esa energía las bielas transforman en esa energía de ese movimiento de la explosión a través de los pistones, va a haber el movimiento del cigüeñal y ahí para allá arranca todo la secuencia de la transmisión de esa energía, de esa fuerza, de esa potencia. Pero un motor como tal tiene unos componentes, entonces está dividido en 5 sistemas. ¿Cuáles son estos sistemas que son de vital importancia? El primero es el sistema de refrigeración, el que va a absorber las altas temperaturas que se generan. Un sistema de lubricación para evitar que el roce constante metal-metal en determinado momento se pegue y ahí o produzca un daño mayor dentro de los sistemas del motor. Tenemos un sistema de alimentación, o sea, sin combustible pues no va a funcionar. Tenemos un sistema de escape, todos los vapores y gases que se generan en el proceso de la explosión tienen que salir de algún lado y eso se requiere a través de un sistema de escape. Y por último, tenemos el sistema de repartición mecánica. Entonces aquí esta partecita es fundamental. Cuando hablamos de repartición mecánica es cuando tiene que hacerse la sincronía entre el movimiento del cigüeñal y los diferentes ejes de levas para que la potencia funcione de una forma sincrónica, todas las válvulas para que todo llegue en su debido momento y no se vaya a producir un daño mayor en el motor. ¿Qué debo realizar yo cuando voy a revisar el motor? Entonces, lo primero que tengo que revisar son los inyectores o carburador. Si tenemos un vehículo que todavía nos encontremos con un carburador. Ya el sistema de carburación ya casi no se ve, excepto en algunos vehículos hasta del año 2010. De ahí en adelante todos se volvieron motores de inyección, pero es muy difícil encontrar ya hoy en día, a no ser que sean clásicos o viejitos como se les dice coloquialmente. La limpieza del sistema, inclusive hoy consiguen aditivos que hacen esta limpieza, ¿sí? Se le agregan el combustible y en el proceso de la combustión entonces estos mismos aditivos hacen esta limpieza del sistema de inyectores. La limpieza de los filtros, los inyectores, cuando vamos a desmontar un sistema de inyectores, esto lo debe realizar una persona experta, un mecánico titulado con un laboratorio para realizar la verificación del funcionamiento correcto de estos inyectores y cuando realicen la limpieza hagan las pruebas correspondientes para poder determinar si el inyector está funcionando correctamente o requiere su reemplazo o se puede hacer algún tipo de reparación. Hoy en día todos los sistemas vienen computarizados, entonces llegó una herramienta nueva para los mecánicos, se llama el escáner. Entonces periódicamente es importante, no es solamente cuando se nos prendan algunos testigos en el tablero de instrumentos, sino periódicamente cuando voy a hacer el mantenimiento decirle al mecánico, hombre, échale una escaneadita al motor, o ellos regularmente ya están dentro de los planes de mantenimiento hacer el check-in del sistema, entonces ellos escanean y verifican el funcionamiento correcto de todos los sistemas de inyección, toda la cantidad de sensores que traen hoy en día los vehículos, y por esto lo debe realizar una persona experta que tenga el equipo adecuado, que sea el idóneo y pues obviamente no en estos equipos o este tipo de personal no lo conseguimos así muy fácilmente, es personal especializado. Entonces esta es una recomendación que debemos tener en cuenta, fundamental. Hay diferentes tipos de motores, entonces viene la clasificación de los motores. Entonces miramos por el tipo de combustible, entonces si es de combustible de gasolina, si es diésel o si es de gas natural. Por el modo de trabajo, entonces por motores estacionarios o móviles en este caso. Por la disposición de los cilindros, entonces que sean cilindros en B, que son cilindros en línea, que son cilindros horizontales, que están en posición horizontales o en posición radial, entonces de acuerdo a la disposición de los mismos, por la disposición de los cilindros, por la distribución o disposición de las válvulas, entonces hoy en día son por
venían antes de solo 2 válvulas, hoy vienen de 4, inclusive ya hay algunos que vienen de 6 válvulas por pistón. Entonces 3 inyectoras, 3 de extracción, entonces de escape. Por el tipo de inyección, múltiple o sencilla, o por el encendido, entonces si es manual o mecánica, neumática o electrónica. Por el sistema de refrigeración, bien sea como los Volkswagen inicialmente, que era por refrigeración de aire, o por sistema de refrigeración por líquido, en este caso puede ser agua o puede ser por líquido refrigerante. Y según el modo de lubricación, entonces bien sea por lubricación directa o por lubricación indirecta. Entonces esto también tiene que ver por el modo de trabajo, por motores de 2 o de 4 tiempos. Los motores de gasolina se alimentan de una mezcla de aire combustible y que requieren de una fuente de ignición externa, en este caso una chispa. ¿Quién la genera? Una bujía. Los motores diésel se alimentan de aire precalentado y el combustible es inyectado a presión dentro del cilindro. Entonces el aire entra caliente y al contacto con los vapores del combustible diésel se produce por presión una explosión. Entonces ahí es donde tenemos el movimiento. A diferencia del motor de gasolina, este no requiere de una chispa para poder iniciar el combustible. Los motores de gas tienen el mismo sistema, el mismo principio de funcionamiento que los motores de gasolina, pero hay una diferencia en cuanto a la potencia de la explosión, pues hay una pérdida de potencia de fuerza en estos motores. Obviamente, pues no se recomienda mucho, por ejemplo, para tareas de altura o que estén trabajando en pendientes constantemente. Se recomienda más que todo para trabajos en terrenos planos o en áreas urbanas donde no tenga mayor incidencia de pendientes. Entonces los vehículos son mucho más eficientes en cuanto al consumo de combustible. Obviamente esto hace que los costos de consumo de combustible sean menores, pero obviamente en el caso de reparación ahí los costicos sí son un poco más altos. Este tipo de motores policombustibles son motores muy específicos y se consiguen en una rama o son solicitados por una rama específica que es la milicia. Casi todos estos motores los encontramos en vehículos de tipo militar. ¿Por qué? Porque en algunas situaciones no, las líneas de suministro no les alcanza a llegar. Entonces ellos pueden conseguir, vamos a encontrar aceite, lo mezclamos con un poco de gasolina y hacen una mezcla de todo esto, hacen como un coctelito y se lo echan al tanque y con eso funciona. Hasta que llega al sitio donde realmente van a agregarle combustible que por lo general es diésel. Entonces este tipo de motores es muy raro conseguirlos, son un poco costosos y obviamente pues eh, su reparación requiere un personal altamente especializado para esta misma tarea. Y por último, la innovación del siglo XXI, los motores eléctricos. Funcionan con energía almacenada en baterías y producidas por generadores. Entonces, obviamente hay unos motores que son híbridos, que son motores de gasolina, que activan un generador y apenas arranque, cargue los sistemas de batería del generador, el motor de gasolina se apaga y queda funcionando solo el sistema eléctrico. Ese es el principal funcionamiento de los motores híbridos. Pero ya hoy en día encontramos en el mercado vehículos eléctricos 100%. Por el modo de trabajo, entonces vamos a encontrar los motores de 4 tiempos y 2 tiempos. ¿Qué quiere decir esto? Que en un motor de 4 tiempos vamos a encontrar unos movimientos y unas operaciones totalmente diferentes. Tenemos un primer movimiento que es el de admisión, un segundo movimiento que es compresión, un tercer movimiento que es la explosión y cuarto tiempo, cuarto movimiento que es el escape. Ahí se completa el ciclo completo del motor del tiempo. En cambio que en un motor de 2 tiempos, en un solo tiempo tenemos admisión, compresión y en el segundo tiempo tenemos explosión, expulsión o escape. Y en estos se ven estas situaciones. Estos fueron tal vez los primeros motores, todavía se consiguen motores y hoy en día están funcionando, todavía se encuentran motores de 2 tiempos, diésel en camiones. De hecho, Navistar tiene y Mack tienen dentro de sus líneas de motores de 2 tiempos. Esto los quiere decir que son un poco más potentes, obviamente pues modernizados.
pero aún así. Y la base de estos motores de dos tiempos eran en motores estacionarios. Por razones de economía, de manejo ambiental, pues los motores de cuatro tiempos se han vuelto mucho más eficientes, amigables al medio ambiente, por el manejo que se le puede dar a los sistemas de escape y lo mismo. Aquí les quiero dejar en este video cómo funciona y sus partes diferentes de un motor, cortesía de Ford Motor Company. Y la primera parte es el bloque del motor, su cigüeñal, los casquetes y las levas, los pistones y sus anillos y los bujes, la empaquetadura, volante, válvulas, casquetes, los árboles de leva, en la empaquetadura, la bomba del motor de aceite, las cadenas de repartición mecánica, la tapa, cárter o depósito de aceite, filtro, diferentes componentes electrónicos, sistema de escape, las bujías, perdón, los inyectores, la bomba del agua o la bomba del refrigerante, el alternador, el sistema de escape, aquí vemos todos los tiempos y todos los movimientos que se presentan en el motor en el momento de la explosión, todo el movimiento sincrónico que se presenta. Entonces es como un relojito, una maquinita perfecta, y donde falla algo, donde haya un milímetro de tolerancia que no sea aplicado, obviamente va a producir un imperfecto, va a originar un mal funcionamiento del motor. Si tenemos un defecto que puede originar un daño muy severo al mismo.
La transmisión de caja de cambios. Bueno, aquí viene, antes de que lleguemos a la caja o la transmisión, hay otros dos componentes importantes, que están el volante y el embrague. El embrague es el que va a permitir la conexión entre la potencia que está transmitiendo el cigüeñal y que la va a recibir el volante, y este a través de un eje va a pasar a través del, del embrague, y este va a permitir la conexión directa con la transmisión. Nosotros le decimos coloquialmente la caja de cambios, pero el nombre está mal dicho. El nombre técnico es la transmisión. Y ahí es donde se transmite, como su nombre lo indica, toda la potencia que le envía el motor. Y aquí vienen unos selectores de cambios, y es donde les vamos a dar las marchas, adelante y hacia atrás. Y esto es a donde se va a producir estos intercambios de la potencia que llega a través del motor, a través de este eje, y este va a través de los diferentes piñones. Obviamente va a salir a través del cardan o del árbol de transmisión, en el caso de las camionetas o los camiones o los buses, o en el caso de los automóviles va a salir directamente a los ejes de transmisión. La potencia que sale, o la energía o la fuerza que sale del motor, que se envía a través de el volante, el embrague a la transmisión, ya es enviada a través de un árbol de transmisión a la diferencial, lo que nosotros le decimos la transmisión. Es realmente la diferencial, es lo que les dicen algunos conductores, con todo el respeto, el huevo en la parte posterior, ¿sí? Entonces aquí vemos los diferentes componentes de la diferencial. Es aquí donde este movimiento que trae el eje va a transmitirse a la diferencial, y ella, a través de sus diferentes engranajes, los va a enviar a los ejes de transmisión y de ahí a las ruedas. Entonces ahí es donde se va a completar el movimiento, y eso es lo que realmente hace. Entonces esto es el corazón de la diferencial. Componente importantísimo, las llantas o las ruedas, pues es a donde le llega totalmente la potencia. Entonces, a través de los ejes de transmisión le llegan a ellas, a las ruedas, a las llantas, la potencia que necesita para iniciar el proceso de desplazamiento, que es enviado por los ejes de transmisión. Las llantas son unos elementos de caucho que están inflados por aire y que van a permitir rozar o rodar sobre una superficie. Dependiendo obviamente de las condiciones y características del suelo, el tipo de terreno, la capacidad de carga de las mismas, pues estas tienen que graduarse con una presión mayor o menor dependiendo del tipo de vehículo que nosotros tengamos. Si yo tengo un vehículo de carga, tengo que aumentar la presión, obviamente la cantidad de lonas o la forma como está fabricada la llanta va a ser totalmente diferente. También la llanta tiene una función importante, forma parte de la suspensión, que es la que va a absorber los impactos, las irregularidades del terreno, y no se van a sentir tanto en el vehículo, porque obviamente al formar parte del sistema, estas ruedas obviamente absorben una parte y esta la transmiten a donde, a unos resortes que forman parte del sistema de suspensión. Obviamente todo vehículo que tiende a desplazarse pues necesita detenerse de una forma controlada. Así como yo lo inicio su desplazamiento de una forma controlada, lo dirijo, lo guío, también necesito detenerlo. Entonces para eso se diseñaron y se crearon los sistemas de frenos. Esto que va a permitir de una forma controlada poder retener, disminuir la velocidad y detenerlo totalmente. Y en alguna forma, si yo me detengo y apago el vehículo, los sistemas de frenos quedan activos, impidiendo que el vehículo en determinado momento se desplace por sí mismo. Entonces es lo que cuando nosotros hablamos del freno de mano. Entonces cuando nosotros nos bajamos, colocamos, muchas personas tienen alguna práctica que es dejar el vehículo en neutro, y resulta que ahí es una falla, porque si estamos con una ligera inclinación, el vehículo, el peso del vehículo va a hacer que en algún caso el sistema de freno no va a funcionar. Si yo dejo el vehículo engranado, el mismo sistema, al estar en movimiento, el motor quieto, pues va a generar una fuerza de tensión, de retención, que va a impedir que los ruedas o el tren motriz se desplace, impidiendo que el vehículo se desplace, se mueva.
Entonces, esto es lo que queremos hacer. Y hay varios sistemas de frenos. Tenemos el sistema de frenos de hidráulico, frenos y neumáticos. Entonces, también esto va, en algunas industrias utilizan otro sistema que se llama hidrofrenos, un sistema refrigerado por agua para aumentar y dar mayor presión de absorción de energía calórica que se produce por la fricción, obviamente, de la rotación de los componentes al tratar de detener un vehículo. El sistema de dirección es lo que nos va a permitir orientar, guiar, determinar el rumbo para dónde va este vehículo. Entonces es importantísimo tener en cuenta. Entonces el sistema de dirección está conformado por un volante, una barra de dirección, unos sistemas que van directamente a las ruedas, y esto obviamente pues si es un sistema mecánico, un sistema servoasistido por asistencia hidráulica o por asistencia electrónica. Entonces hoy en día estamos en ese punto que nos va a permitir tener un volante que sea mucho más suave. Una cosa es un mecánico. Entonces, por ejemplo, si vamos a mirar por vehículos pesados, una volqueta modelo 60, los sistemas de dirección para esa época eran mecánicos, y eso tocaba con 2 manos y 3 manos girar. Por eso estos señores conductores en su época eran bastante fuertes por la fuerza que tenían que realizar para darle dirección a estos vehículos. Aparte de eso, que el radio de giro era mucho menor. Hoy en día, con la asistencia asistida, el radio de giro es mucho mayor y nos permite tomar unas curvas un poco más cerradas. Por eso su importancia y su inspección adecuada de los sistemas, los ejes, los bujes y todo lo demás que esté en perfecto estado de funcionamiento. Entonces llegamos al sistema de suspensión. Denominamos suspensión al conjunto de elementos que se interpone entre los órganos suspendidos y no suspendidos. Entre otros elementos su misión es amortiguar. Entonces tenemos los amortiguadores, los resortes que sean neumáticos, hidráulicos, en los sistemas que estaban inicialmente eran los asientos, después se fueron perfeccionando y se fueron directamente a la fuente, en este caso a los ejes, y así fueron perfeccionándose. Hoy en día conocemos diferentes tipos de suspensión, pero en su mayoría se basan en sistemas de resortes y amortiguadores, tanto hidráulicos como neumáticos, para absorción del impacto de las irregularidades del terreno, del camino, de la vía. Así aparentemente todo esté perfectamente plano, pero encontramos bachecitos, hundimientos que obviamente con el tiempo pues van a generar alguna afectación dentro de los vehículos. Y de esa forma hace mucho más agradable el viajar dentro de un vehículo, porque yo no soy el que absorbo la energía, sino es el mismo vehículo el que absorbe estos impactos generados por las irregularidades del terreno. Habíamos hablado de las llantas, tienen otro tipo de nombre como neumático, cubierta, dependiendo del área o del país o del lugar. Entonces le tienen diferentes nombres, y pues su función es la de rodar, permitir al vehículo desplazarse. Obviamente la rueda forma parte, o el neumático o la llanta forma parte integral del sistema de dirección. ¿Por qué? Porque si yo no giro la rueda, pues el vehículo va a continuar en línea recta, pero si yo le doy una dirección, lo giro a la izquierda, pues el vehículo girará a la izquierda. Si yo le doy hacia la derecha, el vehículo tomará hacia la derecha. Por eso se llama la dirección. Y si yo no tengo un buenos neumáticos y un buen sistema de frenado, pues obviamente el freno pues me va a mantener el vehículo en desplazamiento, voy a tener derrapes y etcétera, etcétera, voy a sufrir daños mayores, accidentes, pérdida de materiales, y lo más doloroso, la pérdida de seres humanos, inclusive animalitos, que obviamente pues afectan también al ecosistema. Entonces por eso su radical importancia en todo este punto, y son fundamentales en nuestros procesos de inspección de mantenimiento. Hay que hacer una revisión constante de los mismos, verificar que no presenten ningún tipo de abolladuras, rajaduras y demás, y deben realizarse su revisión de presión de aire, dependiendo también el tipo de terreno por el que voy a rodar, la capacidad de carga que esté llevando en el vehículo y las condiciones y características del mismo. Esto no quiere decir que yo voy a montar poner una presión de llanta, de aire, perdón, por debajo de 30 cuando voy a andar en un automóvil por un terreno arenoso. De pronto el vehículo no me responda, pero
hasta cierto punto, porque ya estoy sobreesforzándolo. Otra cosa muy diferente en un vehículo 4x4, en el cual pues las condiciones del vehículo está diseñado para tal fin, y pues obviamente el fabricante me da unas reglas, unas tablas en las cuales yo debo realizar y graduar la presión de las llantas de esa forma, de acuerdo al terreno, a las condiciones del suelo y la carga que le estoy llevando. Y aparte de eso, algunas ruedas ya inclusive vienen diseñadas para hasta cierto kilometraje. Solo resta invitarlos para una próxima ocasión, darles las gracias por su tiempo y su atención.